Ayuda Legal. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, nuestra gente. Ya estamos en nuestro segmento Ayuda Legal y en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. Usted ya vio la nota de que se va a tratar el tema. Yo le digo que vamos a tocar los tipos de divorcio. Hemos hablado de los divorcios, pero usted va a conocer los tipos de divorcios en esta mañana. Si usted tiene alguna pregunta y está fuera del tema, de igual manera lo puede hacer en esta mañana a las líneas telefónicas que están totalmente habilitadas, que es el 2225-4301, 02 y 09. Si nos quiere escribir por un mensaje de texto o vía WhatsApp, lo puede hacer al 3182-4375. Y para abordar este tema tenemos al abogado Marvin Espinal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Dari. Mucho gusto. Bueno, hoy vamos a estar tocando este tema. ¿Cuántas personas no pasan, verdad, por este procedimiento, esta inquietud que tienen de saber también cómo hacer este proceso de un divorcio o cuáles son los tipos de divorcios? Entonces vamos a estar hablando de esto para que usted empiece a formular su preguntita ahí en casa y hacer la llamada telefónica, y nosotros, por supuesto, vamos a darles orientación en esta hermosa mañana. Comenzamos informándole a la población, abogado. Sí. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, lastimosamente, de verdad, se puede dar en la situación situación en que ambos cónyuges quieren romper el vínculo matrimonial. Sabemos que todas las personas presuntamente pues se casan para toda la vida, ¿verdad? Sí. Y también está la boda eclesiástica, que sabemos que es un vínculo que no se rompe sino hasta la muerte de uno de los cónyuges. En el punto de vista legal, pues bueno, lastimosamente pueden darse situaciones durante la relación que indudablemente pues haga que los cónyuges decidan romper este vínculo matrimonial y quizás decidan hacer un nuevo matrimonio o simplemente separarse, ¿verdad? Y mantener su vida como la tenían antes del matrimonio. Básicamente hay dos procesos que se dan para el divorcio. Uno es el divorcio por mutuo consentimiento, que ese pues es más fácil en el sentido de que es menos tiempo el que va a tomar romper este vínculo, porque ambas partes se ponen de acuerdo en que ninguno de los dos pues quiere seguir casado y se ponen de acuerdo en qué va a pasar con los bienes y con los hijos, ¿verdad? Que es lo más importante cuando hay hijos menores de edad de por medio. Entonces se ponen de acuerdo en quién va a tener el custodio de los hijos, quién va a proveer la alimentación, la manutención y la manera en que se va a proveer esta manutención, ¿verdad? La van a hacer mensual o quincenal. Entonces se ponen de acuerdo en estos aspectos y lo pueden hacer a través de un notario. Entonces, en mi caso, que soy abogado y notario, pues vienen mis clientes y ellos pues nos dicen, ¿verdad?, de que quieren divorciarse. No es necesario pues especificar, ¿verdad?, exactamente si es que hubo una infidelidad o alguna de las causales del matrimonio. Simplemente se va a hacer este acuerdo, ¿verdad?, de ambas partes para poder romper este vínculo matrimonial. Entonces se levanta un acta notarial y en el cual pues se hace este divorcio, se comprometen ambos a cumplirlo. Y básicamente ese sería el trámite para hacer este divorcio a través de un notario, y que, bueno, ese es el más ideal, ¿verdad? Porque es importante, y más cuando hay con los hijos, que las relaciones pues queden abiertas, en el sentido que por lo menos queden relaciones sanas y no como a veces se hacen muy tóxicas y eso pone el conflicto con los hijos. La otra es por la vía contenciosa, que ese es en el caso que uno de los cónyuges quiere divorciarse, pero el otro no, ¿verdad? Entonces sí, deben de invocar una de las causales del divorcio que están en el Código de Familia, en el artículo 242. Está, por ejemplo, la infidelidad, los malos tratos, que consuma droga, o la separación de hecho, y otros factores que están ahí en estas causales, y debe hacerlo de manera judicial. Entonces debe de presentarse ante el juzgado uno de los cónyuges, el que quiere separarse, hacer esta solicitud, invocar las causales, presentar los medios de prueba, y el juez pues va a notificarle esto a la otra parte para que la otra parte responda, y así se inicia todo este proceso hasta que al final el juez va a decidir cómo van a quedar pues los patrimonios, los bienes, la manutención y los hijos. Muy bien, estaba informándome yo, bueno, a través de las redes sociales también, y estábamos viendo que hay diferentes tipos de divorcios que ya hemos explicado, ¿verdad?, en esta hermosa mañana, y uno de ellos es el divorcio por culpa. Cuando le dicen a alguien este término, pues ¿a qué se refiere? Porque mucha gente no va a entender un término cuando lo dice el abogado de esa manera, ¿verdad? Pero para que el público pueda entender, ¿qué nos dice cuando mencionan ese divorcio por culpa? Bueno, eso se hace en manera internacional, se le conoce al tema del divorcio por culpa cuando uno de las partes pues se siente pues con la necesidad de poder separarse porque no está
no está cumpliendo con las responsabilidades que debe tener en su hogar y básicamente pues no quiere, ¿verdad? Quizá también ya tiene una nueva relación con otra persona y quiere pues definitivamente pues romper esta relación actual con la persona, con el cónyuge que se casó, ¿verdad? Te comento que en este caso, cuando se habla de infidelidad, pues es importante que en los medios de prueba a veces es complicado, ¿verdad? Demostrar cómo una persona es infiel o no, ¿verdad? Porque a veces es un término subjetivo, ¿verdad? No necesariamente solo que le escriba o que chatee con alguien puede ser necesariamente una infidelidad. Es por ello que a veces los divorcios contenciosos pues se vuelven muy largos, ¿verdad? A veces tardan hasta 2 años en hacer este proceso y se vuelve bien tedioso, ¿verdad? Bien tedioso poder hacerlo, pero es porque depende de los medios de prueba que se presenten en las causales que están numeradas y que te habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, en el caso de uno que es muy común, te comento, Daria, aquí en Honduras, es el de la separación de hecho, porque se da mucho de padres que viajan a los Estados Unidos con la idea pues de mandar al manutención a su familia, pero que por alguna otra razón se quedan allá y quizá conocen allá una pareja y entonces ya deciden romper el vínculo. En este caso deben de haber 2 años de separación continua y sin ningún tipo de comunicación, ¿verdad? O sea, no es que usted se separa 6 meses, vino de visita en Navidad, pues la pasaron bien en Navidad y se vuelve a ir, no, tiene que ir los 2 años continuos. Entonces también a veces se invoca esta causal y no se logra romper el vínculo porque se demuestra que cada 8 meses o cada 1 año pues llega la persona y vuelven a tener pues algún tipo de relación. Muy bien, sería más fácil entonces un divorcio de abandono de hogar, o sea, el proceso sería un poco más corto. Bueno, sería igual porque sería judicialmente, porque sería una de las partes que invocaría la causal de que hubo un abandono de hogar. La otra persona, puede ser, ¿verdad?, que la otra persona acepte la demanda y entonces se allane, como decimos en legalmente, y que él acepta todo lo que usted está pidiendo, la persona que es demandante, y no hay problema, pero puede ser que la otra persona diga, no, yo no abandoné el hogar, y entonces él va a responder, va a tener su apoderado legal, y entonces ahí va el juez a decidir en base a las pruebas o evidencias que muestre uno u otro para ver si se va a romper este vínculo matrimonial. Muy bien, a las personas que nos acaban de sintonizar, les digo que estamos en nuestro segmento, pues, ayuda legal, para ayudarle a usted en esta mañana, este segmento totalmente de ustedes, las líneas están totalmente habilitadas. Si usted tiene alguna pregunta fuera de tema, de igual manera lo puede hacer al 2225-4301, 02 y 09, escríbanos a través del 3182-4375. Estamos con el abogado Marvin Espinal hablando de este tema que son los tipos de divorcios y me llama mucho la atención también el divorcio por drogadicción, pero para responder esto primero vamos a interrumpirnos porque tenemos un informe especial y en eso nos dice Jenny Ochoa. Veamos. Informe especial a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos en nuestro segmento de ayuda legal con el abogado Marvin Espinal hablando de los tipos de divorcio. Les recuerdo, las líneas están habilitadas para que usted haga su pregunta el día de hoy. Seguimos abordando este tema, abogado, para darle pues esta información a la población que muchas veces no hayamos que hacer en esos momentos incómodos del divorcio. Sí. Bueno, primero lamentando la noticia, ¿verdad? A ver cuándo podemos también abordar este tema, ¿verdad? De las prestaciones laborales y, ¿verdad?, el rompimiento más de los adelante lo contratos, vamos a seguir tocando, ¿verdad? ya Un tema muy interesante también. Se está dando mucho esto. Pero bueno, volviendo al tema de los divorcios, te comentaba, ¿verdad?, que nosotros lo podemos hacer vía por mutuo consentimiento, que es lo ideal, y también la vía judicial, que es la vía contenciosa, que esto pues sí demora un poco de más tiempo. Entonces, me mencionabas el tema de la drogadicción, que el divorcio sí es una causal, el de divorcio, pero igual, ¿verdad? Si en el derecho, pues todos los argumentos que uno se presenta, pues debe tener los medios de prueba. Entonces, en el caso si se alega que su cónyuge es drogadicto, pues debe de alguna manera tener una prueba de sangre, una prueba médica que acredite que sufre de drogadicción. También testigos, ¿verdad?, que puedan acreditar de que esta persona pues no tiene una conducta apropiada y que incluso puede tornarse violenta y mucho peor, ¿verdad?, si hay niños menores de edad de por medio, que es lo que pasa muy comúnmente en países pues que hay muchos altos niveles de drogadicción, como el nuestro. Así, bueno, ya tenemos llamadas telefónicas, abogado, y lo vamos a atender en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Le quería hacer una pregunta al abogado. Una hermana se separó de su esposo hace 5 años. Ella se fue para Estados Unidos.
y ella ahorita se quiere divorciar de él, le pagó 5.000 lempiras a la abogada para divorciarse y ya tiene 7 meses la abogada de ejercerle ese trámite y no le han dado ninguna respuesta a mi hermano. 7 meses tiene, bueno, dice. Ok. ¿sí? Muy bien, ya le vamos a dar respuesta a su pregunta, muchísimas gracias. Vamos a atender otra comunicación para dar seguida la respuesta de nuestros televidentes. Muy buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Lo felicito por su programa. Muchas gracias. Bueno, mi consulta se sale un poquito del tema, pero es una inquietud que tengo ya días. No Adelante. sé si el abogado me puede contestar. Adelante, lo puede hacer. Mire, abogado, yo tengo de vivir con mi esposo en unión libre 38 años. Nunca nos casamos, pero él fue, como dice uno aquí en el albur, un tunante. El caso que él tiene hijos por fuera con otras señoras y todos los hijos los reconoció, igual que los míos, pero nunca se fue de la casa. La condición para que él se quedara en mi casa y yo lo siguiera admitiendo en mi casa fue que pusiera todos los bienes que tenemos a mi nombre. La casa, los carros, un terrenito que tenemos por ahí. Entonces mi pregunta es, porque ya nosotros somos mayores los dos, ya él se compuso, gracias a Dios, pero las secuelas quedan, ¿verdad? Así es. Mi pregunta es, al faltar mi esposo, si él muere primero, si las cosas están todas a mi nombre, todas las propiedades a mi nombre, ¿qué derecho tienen los hijos de él con las otras señoras, aunque estén reconocidos? Perfecto. Ya le vamos a dar respuesta a su pregunta. Téngase ahí, manténgase con nosotros en esta mañana. Ya vamos a responder. Tenemos otra comunicación en línea. Muy buenos días. Sí, aló, buenos días. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, fíjese, tengo una consulta, mire. Fíjese que yo hace un par de años, unos 10 años atrás, pues yo me casé. Yo me casé con una muchacha que directamente, ¿verdad? No porque éramos hijos, no teníamos bienes mancomunados, pero yo quiero divorciarme. Pero ella, fíjese que ella no está de acuerdo. Ella me estaba pidiendo un porcentaje de 10.000 lempiras para poderme dar el divorcio. Yo quiero saber qué se podía hacer en ese caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta que le va a hacer, abogado, o solamente...? No, está bien. Ok, muchísimas gracias por su pregunta, ¿verdad? Y hacer las llamadas en esta mañana en Acción BT de nuestra gente. Hoy sí damos respuesta a los televidentes que nos acaban de llamar. La primera comunicación hablaba sobre su hermana, ¿verdad? Que tenía 5 años, se separa de 5 años y está en Estados Unidos y le pagó al abogado 5.000 lempiras, pero ya lleva un proceso bastante larguito y no le ha dado respuesta de acuerdo a este proceso. Sí. Bueno, en este caso, ¿verdad? Que uno de los cónyuges está fuera del país, sí se complica un poco más y bueno, como le comentaba, son procesos que pueden durar a veces hasta 2 años, ¿verdad? Ella lleva 7 meses. Siempre es importante mantener una buena comunicación con el abogado para darle seguimiento al caso, ¿verdad? Saber en qué etapa procesal está y tener un poco de conocimiento de qué es lo que es el atraso, porque no necesariamente puede ser el abogado, sino que también puede ser de la parte judicial. En este caso, pues la principal dificultad que puede darse al inicio es notificar o mejor dicho, comunicar a la persona, en este caso el cónyuge que está en el exterior, debe de alguna manera pues comunicarle sobre la demanda de divorcio que tiene pendiente acá. Entonces debe de agotar toda esta vía, ¿verdad? Se pide que se le dé un domicilio, el último domicilio conocido en el país, se pide que vaya 2 o 3 veces y que después incluso se haga por medios de comunicación para poder notificarlo. Se pueden a veces tomar medidas precautorias, ¿verdad? En el caso de embargo de sueldo o cosas así. Pero como él vive afuera, entonces está más difícil, al menos que tenga alguna pensión aquí en Honduras. Y bueno, si la persona ya fue notificada en Estados Unidos, la otra persona debe nombrar un representante legal aquí en Honduras para que lo represente en todo el proceso judicial. Mientras no se agote todo esto, pues el proceso no puede seguir. Entonces, eso va a atrasar un poco. En el caso, ¿verdad?, que ya tenga un representante legal, entonces ya sí se va a seguir el proceso y se va a determinar el arreglo que se puede dar al final. Ella comentaba, ¿verdad?, que lleva más de 6 años, ¿verdad?, separado. Sí. Entonces, me imagino que la causal de divorcio que nombró fue la de separación de hecho, que solo piden 2 años y sería pues la más apropiada en esta situación. Y bueno, que ella pues tenga los medios de prueba, pueda tener pues testigos, la familia, donde vive ella, y todas las pruebas que ella pueda tener para sustentar la causal de divorcio.
y después de haber pasado esta etapa es donde ella puede tener unos resultados. Pero cualquier cosa yo le recomiendo, si una persona de escasos recursos, que se acerque puede hacerlo a un consultorio jurídico de alguna universidad donde le van a atender gratuitamente en caso no lo tenga. Si tiene algún tipo de recurso, pues estamos los abogados, está incluso mi página marvinespinal.com, me pueden contactar y bueno, para poder tener algún tipo de asesoría viendo el expediente, para así poder tener una mejor opinión sobre lo que está pasando. Así es, porque cuántas veces no ha pasado también, ¿verdad?, que se le pagan a los abogados y o no le resuelve o desaparece el abogado, ¿verdad? Sí. Una de dos, o sea, son casos que realmente pasan en nuestro país y es lamentable, ¿verdad? Entonces, siempre recomendamos que usted pueda saber qué tipo de trabajo, cómo trabaja el abogado para que le pueda llevar su caso. Sí. En este caso también nos hablaba una televidente, la Centro de Comunicación, nos decía que tenía unión libre de 38 años y tiene hijos por fuera, el señor, pero todos los bienes están al nombre de la esposa. En el caso que faltara, pues, el padre de sus hijos, si esos bienes también tendrían parte de los hijos por fuera. Sí. Bueno, en este caso, ¿verdad?, hay que aclarar, uno, de que antes sí había una distinción entre los hijos dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, se les llamaba hijos naturales. Ahora, pues, el código no hace ninguna distinción. Los hijos son los hijos, ya sea dentro o fuera del matrimonio, tienen igual derechos. Pero decirle que si ella tiene ya los bienes a su nombre, consecuentemente ella puede disponer de los bienes como ella quiera y no puede ser parte de una herencia, por ejemplo, que le vaya a dejar el esposo a los hijos, porque son bienes que le pertenecen a ella. En pocas palabras, si los bienes están a nombre de ella, no los pueden tocar. Ella es la que puede decidir, quizá un testamento cuando ella fallezca, hacer un testamento en el que ella puede disponer qué va a hacer con esos bienes, si va a hacer con sus hijos, si lo va a dejar al señor, que no es el esposo, pero es el compañero de hogar, y ella puede disponer mediante vía testamento, o en vida, pues puede también heredar, o incluso hacer la venta o lo que ella decida con sus bienes. Y cuando el señor fallezca, lo que se va a disponer entre los hijos va a ser los bienes que tenga al nombre del señor, no los que están a nombre de ella, que incluso si no es ni la esposa, pues con mucho más razón, ¿verdad?, más difícil que le puedan tocar esos bienes, pero debe tener ella esa tranquilidad y, bueno, esperando que pueda ella un tanto tiempo, ¿verdad? Imagínate que hay matrimonios que no duran ni 2 años, en el caso de ella, una unión de 38 años, lo ideal, ¿verdad?, es que tomen el paso y formalicen su relación si es posible. Así es, bueno, la tercera comunicación nos decía es una pareja que se casó, pero la otra parte no quiere darle el divorcio. ¿Qué puede hacer en ese caso? Sí, bueno, en este caso, ¿verdad?, va a tener que hacerlo de manera contenciosa, hacer a través de un juzgado. Siento yo que él mencionó algo que le está pidiendo dinero a cambio del divorcio, ¿verdad? Entonces tiene algún tipo de coacción que deba tener o chantaje, por así decirlo, y le estaba pidiendo una cantidad, creo que de 5.000 empiras mencionó, ¿verdad? ¿Esas acciones también son tomadas al momento de hacer ese proceso de divorcio? ¿Cuáles acciones? Del chantaje que está haciendo por otra parte. Bueno, sabemos que, verdad, que al final, lastimosamente, muchos de los motivos que hacen las separaciones son los motivos económicos y las personas a veces, pues cuando hablan de dinero, pues cambian totalmente, ¿verdad? En el caso de ella, pues da mucho que desear en el sentido de que le está pidiendo dinero a cambio del divorcio. Pero bueno, cada quien sabrá su relación al interno, ¿verdad? En este caso yo le podría decir que si hace una demanda judicial, obviamente va a tener que tener una representación legal, le va a tomar mucho tiempo y va a tener que tener un costo también de honorarios que le paga al abogado. Entonces yo le recomendaría que de alguna manera pues llegue a un arreglo con la muchacha para poder llegar a este divorcio de mutuo consentimiento. Y bueno, de todos modos, si ella lo que necesita es dinero, pues pueden llegar a un acuerdo, como le había dicho, y especificarlo, ¿verdad? Ahí en mutuo acuerdo de cómo se dan las circunstancias, para que lo hagan mejor a través de un notario y pueda separarse, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle lectura también a los mensajes que nos envían los televidentes, no los queremos dejar ahí, ¿verdad?, acumulados, sino que darles orientación en esta mañana. Nos escriben a través del 3182-4375, nos dicen una pregunta para el abogado. Para constituirme como comerciante individual, ¿puedo manejar 3 empresas con la misma escritura? Sería bueno que hablaran de escrituras, comerciante individual, empresas de servicios múltiples, y qué precio tienen legalizar y cuáles son los pasos. Muy bien, ahorita se los decimos, ¿verdad, abogado? Sí. Bueno, en caso de comerciante individual, usted se estableció como comerciante por una empresa, así que debe usted dedicarse al rubro que puso usted en su empresa.
Lo que pasa muchas veces es que cuando usted se constituye, pone en la escritura de constitución que se va a dedicar, por ejemplo, a la venta de camisetas y cualquier otro producto dentro del lícito comercio. Y eso le puede abrir la puerta a usted a dedicarse a otros rubros. Entonces, no es que va a tener 3 con la misma escritura, sino que es una empresa que va a tener diversos productos que usted va a explotar. Lo recomendable, ya por el tema de propiedad intelectual, yo le recomendaría es que usted establezca pues otra empresa, ¿verdad? También como comerciante individual, o están ahora las sociedades unipersonales, si quiere tener una empresa diferente con otro nombre, con otro RTN, y bueno, separada totalmente, entonces lo puede hacer, ya que la verdad no es costoso, que lo pueda volver a constituirse. Muy bien, tenemos más preguntas a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, abogado, tengo una niña con un muchacho que tiene 4 hijos, con diferentes mujeres, 2 de ellos no reconocidos. Si yo le pongo una demanda de alimentos, ¿los incluye también a ellos o solo los reconocidos? Dice que son 3. Bueno, debe ser muy guapo ese muchacho. Bueno, las demandas de alimentos son con todos los hijos que él tenga, obviamente los que estén reconocidos legalmente. Entonces, usted puede embargar alimentos hasta un 50% del salario de las personas y puede estar embargado el salario, pero este 50% está dividido entre el número de hijos. Entonces, si él tiene 5 hijos, entonces al final de ese 50% es un 10% que sería para el hijo suyo. Porque la ley lo que debe hacer es que obviamente por la manutención de un hijo no puede descuidar la manutención de todos los otros hijos. Trata de ser un poco justo y entonces se hace proporcional y se hace este prorrateo. Muy bien. Nos dicen por acá, buen día, dice, mi esposo tiene un embargo de alimentos. La hija tiene 22 años, no cursa estudios universitarios. Ella tiene un problema auditivo que le impide llevar una vida normal. ¿Cuántos años tiene? Disculpe. 22 años. ¿Cómo se puede quitar ese embargo? Pregunta. Bueno, aquí hay una situación especial porque la responsabilidad con los hijos de manutención es hasta los 21 años de edad, pero ella pues parece que tiene unas necesidades especiales y entonces va a tener que tener responsabilidad sobre ella durante el tiempo pues que lo requiera. Entonces la pregunta, ¿cuál era al final? Disculpe. Era cómo se le podía quitar el embargo. Ok, bueno, el embargo lo que le puede hacer para quitarlo es que usted llegue a un acuerdo con ella y ella lo acepte y entonces vayan al juzgado y entonces presenten el acuerdo que llegaron y entonces el juez va a retirar la sentencia que había puesto y ustedes van a obligarse a cumplir el nuevo acuerdo. Entonces, lo importante ahí, ¿verdad?, es que se llegue a un acuerdo. Obviamente va a ser fijar algún tipo de ayuda, ¿verdad?, para que la otra persona esté de acuerdo, pero sí se puede hacer si hay un acuerdo por escrito, obviamente con un notario, y que se presente de la vía judicial y así le van a quitar el embargo porque el embargo es una manera obligada de que usted cumpla su responsabilidad, pero si voluntariamente se llega a un acuerdo, entonces no hay necesidad de esta medida. Muy bien, vamos a culminar con este mensaje. Nos dice, buenos días, abogado, fíjese que yo tengo una denuncia por violencia doméstica, vamos a ver, lo cual se le dio seguimiento, ni fui llamado, dice, estoy en proceso de pasarlo a pasivo, la abogada cambió de violencia intrafamiliar a violencia doméstica, ya tengo los papeles, dice, que me piden, excepto la constancia de los juzgados, que no fui judicializado, que no sé por qué no me la extienden, dice. Aquí tienes la pregunta. Bueno, imagino que él está haciendo algún trámite, quizá por el trabajo o algo, y quiere acreditar que ya no tiene denuncia y todo eso. Así es. Bueno, en el caso de la violencia familiar, sabemos que violencia doméstica es algo muy común en Honduras y es algo pues que está prácticamente, podríamos decir, estigmatizado o estereotipado, que es el hombre que le pega a la mujer, que es muy común, pero también hay casos a la inversa, que hay mujeres que pueden golpear a los hombres y que a veces hasta por temor o por pena no hacen la denuncia. Entonces, se hace la denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía pues va a hacer la investigación y si determina que realmente no hay justificación para esta denuncia, entonces le tienen que dar a usted una nota, ¿verdad?, en el cual le dice de que no hay que se le da sobreseimiento definitivo a la denuncia o de alguna manera que lo libere de la responsabilidad. Y en este caso, pues, para saber por qué se está demorando, pues, es difícil, ¿verdad? Habría que hacer un acercamiento a esta institución y preguntar, porque puede ser que quizá no tenga algún papel que haya presentado
o le está demorando algo muy común que se escucha en la administración pública, la firma, ¿verdad? Que a veces el funcionario que firma la X documento, pues a veces sale fuera del país o tiene alguna otra misión y eso lo evita. Entonces ahí le recomiendo pues también acerque de un abogado o vaya usted personalmente para poder informarse más detalladamente por qué le demora el trámite. Muy bien, abogado, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Siempre Muchas dejamos gracias. pues este tema así como a mitad, ¿verdad? Pero lo importante es darle la orientación a cada persona que se comunicó con nosotros. Así es. ¿A dónde lo podemos encontrar a usted para pedirles ayuda? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, Marvin Espinal HN. En el Facebook tengo la página, ¿verdad? Marvin Espinal, de despacho legal, law firm. Y también la página personal que es marvinespinal.com. Y ahí, por supuesto, están los enlaces y me pueden contactar para poder darles con mucho gusto esta asesoría como abogado y notario. Ok, muchísimas gracias, abogado, Muchas gracias por estar a ti, con Dari, y a todos nosotros ustedes. en Acción BTV, nuestra gente. Nosotros culminamos este segmento de ayuda legal, pero ya está con nosotros el doctor Portillo, cirujana pediatra, así que muy atentos a todas las madres en esta mañana. Nosotros nos vamos con Kimberly, porque Kimberly ya trae la lista de ganadores. Ayuda legal. En Acción BTV, nuestra gente. Entonces debe de presentarse ante el juzgado uno de los cónyuges, el que quiere separarse, hacer esta solicitud, invocar las causales, presentar los medios de prueba y el juez pues va a notificarle esto a la otra parte para que la otra parte responda y así se inicia todo este proceso hasta que al final el juez va a decidir cómo van a quedar pues los patrimonios, los bienes, la manutención y los hijos. Muy bien, estaba informándome yo, bueno, a través de las redes sociales también, y estábamos viendo que hay diferentes tipos de divorcios que ya hemos explicado, ¿verdad?, en esta hermosa mañana, y uno de ellos es el divorcio por culpa. Cuando le dicen a alguien este término, pues a qué se refiere, porque mucha gente no va a entender un término cuando lo dice el abogado de esta manera, ¿verdad?, pero para que el público pueda entender qué nos dice cuando mencionan ese divorcio por culpa. Bueno, eso se hace en manera internacional, se le conoce al tema del divorcio por culpa cuando uno de las partes... Ayuda legal. En Acción BTV, nuestra gente. Gracias por continuar con nosotros en Acción BTV, nuestra gente. Ya estamos en nuestro segmento Ayuda Legal y en esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. Usted ya vio la nota de que se va a tratar el tema. Yo le digo que vamos a tocar los tipos de divorcio. Hemos hablado de los divorcios, pero usted va a conocer los tipos de divorcios en esta mañana. Si usted tiene alguna pregunta y está fuera del tema, de igual manera lo puede hacer en esta mañana a las líneas telefónicas que están totalmente habilitadas, que es el 2225-4301, 02 y 09. Si nos quiere escribir por un mensaje de texto o vía WhatsApp, lo puede hacer al 3182-4375. Y para abordar este tema tenemos al abogado Marvin Espinal. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Dari, mucho gusto. Bueno, hoy vamos a estar tocando este tema. ¿Cuántas personas no pasan, verdad, por este procedimiento, esta inquietud que tienen de saber también cómo hacer estos procesos de un divorcio? Hay dos procesos que se dan para el divorcio. Uno es el divorcio por mutuo consentimiento, que ese pues es más fácil en el sentido de que es menos tiempo el que va a tomar romper este vínculo porque ambas partes se ponen de acuerdo en que ninguno de los dos pues quiere seguir casado y se ponen de acuerdo en qué va a pasar con los bienes y con los hijos, ¿verdad? Que es lo más importante cuando hay hijos menores de edad de por medio. Entonces se ponen de acuerdo en quién va a tener el custodio de los hijos, quién va a proveer la alimentación, la manutención y la manera en que se va a proveer esta manutención, ¿verdad? La van a hacer mensual o quincenal. Entonces se ponen de acuerdo en estos aspectos y lo pueden hacer a través de un notario, ¿verdad? Entonces, en mi caso, que soy abogado y notario, pues vienen mis clientes y ellos pues nos dicen, ¿verdad?, de que quieren divorciarse. No es necesario pues especificar, ¿verdad?, exactamente si es que hubo una infidelidad o alguna de las causales del matrimonio simplemente. ¿O cuáles son los tipos de divorcios? Entonces vamos a estar hablando de esto para que usted empiece a formular su preguntita ahí en casa y hacer la llamada telefónica y nosotros, por supuesto, vamos a darles orientación en esta hermosa mañana. Comenzamos informándole a la población, abogado. Sí. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, lastimosamente, ¿verdad?, se puede dar en la situación situación en que ambos cónyuges quieren romper el vínculo matrimonial. Sabemos que todos
todas las personas presuntamente pues se casan para toda la vida, ¿verdad? Sí. Y también está la boda eclesiástica, que sabemos que es un vínculo que no se rompe sino hasta la muerte de uno de los cónyuges. En el punto de vista legal, pues bueno, lastimosamente pueden darse situaciones durante la relación que indudablemente pues haga que los cónyuges decidan romper este vínculo matrimonial y quizás decidan hacer un nuevo matrimonio o simplemente separarse, ¿verdad? Y mantener su vida como la tenían antes del matrimonio. Básicamente, se va a hacer este acuerdo, ¿verdad?, de ambas partes para poder romper este vínculo matrimonial. Entonces se levanta un acta notarial en el cual pues se hace este divorcio, se comprometen ambos a cumplirlo y básicamente ese sería el trámite para hacer este divorcio a través de un notario. Y que, bueno, ese es el más ideal, ¿verdad? Porque es importante, y más cuando hay con los hijos, que las relaciones pues queden abiertas, en el sentido que por lo menos queden relaciones sanas y no como a veces se hacen muy tóxicas y eso pone en conflicto con los hijos. La otra es por la vía contenciosa, que ese es en el caso que uno de los cónyuges quiere divorciarse, pero el otro no, ¿verdad? Entonces deben de invocar una de las causales del divorcio que están en el Código de Familia, en el artículo 242, está por ejemplo la infidelidad, los malos tratos, que consuma droga, o la separación de hecho, y otros factores que están ahí en estas causales, y debe hacerlo de manera judicial.